Aldea Pasac II Canter, Guatemala. Es una aldea donde la mayoría de sus habitantes son descendientes de Maya Quiché. Una joven mamá llamada Leti de esa comunidad me invitó al bautizo de su hijo. Compartiendo momentos con ella, su hijo y su familia, decidí crear un video para su hijo, para que cuando sea un poco más grande, sepa cuánto le ama a su mamá y que existían muchas personas para hacer este día especial una realidad. Llegué un día antes del bautizo y la casa de Leti estaba llena de personas. Mientras Leti estaba hablando con su tía para hacer compras adicionales, su mamá Francisca y su hermana Lesbia estaban limpiando hojas de machán. Los sonidos de las bocinas de las camionetas nos servían como reloj. En una cocina, Doña Norma y Mayra estaban cortando pollo para el almuerzo. En el mismo lugar, Doña Dominga y Doña Flori estaban remojando los dobladores para los tamaritos. Doña Flori trabajaba cargando a su nieto en la espalda, una escena que se ve frecuentemente en las casas de aldeas, preparando el guisado de pollo para el almuerzo y luego envolviendo los tamaritos. Mientras la casa estaba llena de mujeres para apoyar, el día de hoy no hay tiempo de descanso para ellas. La variedad y cantidad de comida que tienen que preparar es muchísimo. Cuando una señorita lavaba trastos y paletas, otras estaban sirviendo el almuerzo, donde ya se cocían los frijoles para la cena de ese día. Después del almuerzo rápido, las mujeres empezaron a arreglar las hojas de chipilín, una de ellas con su hijo en su espalda. Todas ellas llegaron para ayudar a Leti y su hijo Emanuel. Uno de los trabajos más grandes en el día anterior del bautizo es preparar los pollos rellenos horneados. Para este platillo especial que se entrega a los padrinos de Emanuel, llegaron Doña Telma y sus hijas. Todas con mucha experiencia y los podemos reconocer por sus movimientos elegantes. Para el relleno se utilizan 3 tipos de carne: carne de res, carne de cerdo y carne de pollo. Carne de res molida. Está como, ahora sí con carne. Sí, con brazo perforado. Agregan verduras a la olla. Todo el día tuvieron que agregar leña a la plancha, como siempre estaba llena de ollas. Después de agregar rábanos y zanahorias como adornos, empezaron a rellenar los pollos y cocinarlos. Las miradas de Doña Telma y sus hijas indican que tienen mucho orgullo en su trabajo. Dejaron reposados los pollos durante media hora. También cocieron el arroz, que se entrega junto con los pollos. Mientras se cocía el arroz, aplicaba la salsa a los pollos. En la misma plancha empezaron a asar las salchichas y las papas, que también estarán en las canastas que se entregan. Y tiempo para hornear los pollos. Los pollos en el horno. Empezaron a crear los adornos con las frutas y los dulces. Un ambiente agradable lleno de sonrisas. Varios niños también ayudaron a crear los adornos, incluso por supuesto, las hijas de Doña Telma. Mientras el arroz todavía se cocía, empezaron a picar el perejil y lo mezcló con el queso seco. Los pollos ya horneados sobre el plato y las lechugas empezaron a adornar los obsequios. Ya están bien adornados los pollos y es difícil encontrar más espacio para colocar más adornos. Utilizan flores de llovizna como adorno también, envolviendo las ramas con papel para adornar las canastas.
Mírame la rosa. Las canastas empacadas y también listos, el arroz y los tamaritos. Una tarde lluviosa, típico de esta región en esta época. Preocupadas de la lluvia, empacan los panes para entregar a los padrinos. Tiempo de oración antes de salir a entregar los obsequios. Cuando salimos, ya no estaba lloviendo. Por costumbre, Emanuel, Leti y sus abuelos no fueron parte del equipo para entregar los obsequios. La casa de los padrinos se ubica unos 15 minutos a pie desde la casa de Leti. El torturero, don Roberto, saludó a la familia de los padrinos y explicó el motivo de la visita, seguido por saludos de ambos lados. Se entregaron los obsequios. Luego disfrutaron la refacción ofrecida por la familia de los padrinos. Al finalizar la visita, hablaron sobre el plan del próximo día. Desde la capital, familiares de los padrinos Salvador y Juana nos saludaron también. En la mañana del día del bautizo, Emanuel se tuvo que cambiar la ropa 2 veces. Al salir de su casa para llegar a la casa de sus padrinos y luego ponerse del vestido blanco para el bautizo. Cuando regresamos a la casa de Leti, unas señoras estaban desayunando los tamaritos de chipilín. Después del desayuno, empezaron a envolver los paches de arroz. Salimos de la casa para la iglesia, ubicada en el centro de Cantel. Fue un día nublado. Durante la misa, Emanuel estaba muy cansado y bien dormido en los brazos de su mamá. Comían los cerdos. Hoy va a dar la gracia a los bautizados, a los padrinos, a los papás. Así pues, Padre, a celebrar ahora. La hora del bautizo. Este día había muchos niños que se bautizaron y tuvieron que esperar mucho. Pero al fin llegó el turno de Emanuel. Alexander Emanuel, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después del bautizo, vi a la Leti muy relajada y contenta. Ella se esforzó mucho para este momento especial. Lo mismo para los padrinos Salvador y Juana. Es una gran responsabilidad aceptar a ser los padrinos. Después del bautizo, hubo un almuerzo para celebrar el bautismo de Emanuel y su cumpleaños. Emanuel cumplió sus 3 años, una semana antes de este día. El almuerzo fue el churrasco que las señoras prepararon con mucho cariño. La hora del pastel.
Después del almuerzo, hubo un servicio religioso que fue dedicado al bautismo y al cumpleaños de Emanuel. Muchas personas llegaron al evento de Emanuel y Leti. Regalos, abrazos y sonrisas. En el nombre del Padre, del Hijo. Después del servicio, se ofrecieron los paches de arroz. Muchas felicidades, Emanuel y Leti. Durante estos 2 días, fui un testigo de los esfuerzos de Leti y sus familias y el amor hacia el pequeño Emanuel.